Ok, continuando, ¿verdad? Con el video, ya hemos dicho de que hemos construido una función render dentro de nuestro H1 que me va a permitir a mí hacer algún procesamiento. Este procesamiento puede ser de cualquier tipo. Ahora lo que yo voy a hacer es básicamente construir una función que me permita, por medio de alguna estructura de objeto dentro de JS, poder interpretar todo el contenido. Entonces, para ello vamos a irnos acá. Esto no es necesario hacerlo de esta manera, pero por tener una estructura vamos a tener aquí nuestro scripts, que sería una especie del kernel de nuestra aplicación. O sea, vamos a tener aquí los scripts básicos que van a interpretar la aplicación. A mí me gusta utilizar mayúsculas. Entonces, y dentro de ella vamos a tener un archivo que se va a llamar Tool Components. O sea, las herramientas de mis componentes. Aquí vamos a poner todas aquellas funciones genéricas que me van a ayudar a que mi aplicación tenga sentido. Esto es para que la aplicación tenga una base sobre la cual se basa. Sería algo así como el kernel de un framework, por ejemplo, lo que sería el vendor del Laravel o el modules de cualquier aplicación React o Angular, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso, pues vamos a tener un tool components. Va a ser una aplicación, un archivo JS que va a tener algunas funciones que vamos a estar utilizando. Entonces, lo primero, vamos a crear nuestra función render. Esta función nos va a permitir a nosotros renderizar todos nuestros componentes y vamos a poderla llamar desde cualquier parte de nuestra aplicación sin poner el script de Tool Components. O sea, lo que vamos a hacer es básicamente vamos a estar importándola solo cuando la vayamos a necesitar. Esto es interesante porque muchas veces puede que cuando estamos construyendo una SPA, la SPA lo normal es que sea una aplicación excesivamente pesada. Pero si nosotros modularizamos completamente los componentes que la renderizan y los que le dan sentido a la SPA, pues podemos hacer de que solo ir cargando las cosas en el momento que las vayamos necesitando. Una vez cargada ya no es necesario seguir avanzando. Entonces vamos a trabajar y vamos a crear nuestra función render. Vamos a crear un function, ¿verdad? Y le vamos a poner una función render, o sea, una función que me va a permitir a mí renderizar todo el contenido. En esto, pues vamos a pasarle un parámetro llamado un nodo, que va a ser un nodo HTML. Bueno, básicamente lo que va a hacer esta función es recibir un parámetro, un objeto. Independencia del objeto, pues vamos a construir la lógica de nuestro objeto. Entonces, vamos para acá. Primero que nada, debemos verificar que nuestro objeto, el tipo de objeto que va a ser. Entonces, primero, si es un objeto de tipo solo texto, que nos renderice un objeto texto. Entonces vamos a decirle if, nos vamos a decirle si el tipo type of, si el tipo del nodo es igual a un string, ahí me sale un nodo de más, a un string, entonces le vamos a decir simplemente a nuestra función que me retorne un document punto create text node, y el contenido pues del objeto va a ser un node.
Ya, eso es lo primero. Ya. Si yo le envío un objeto que sea un node, entonces lo que va a pasar es que el node es del tipo string, o sea que simplemente cadena es texto plano, entonces que me retorne un texto plano, ya, un objeto de HTML que sea del tipo texto, que se pueda renderizar. Luego de esto le vamos a decir, ok, primero que nada verifiquemos eso. Segundo, ¿qué pasaría si yo a este objeto de retorno le envío, el nodo es directamente un HTML? ¿Ya? O sea, un objeto HTML. Algo curioso es que si yo vengo acá y yo le digo, bueno, type of, vamos a decirle aquí a nuestro type of, h1, si yo le digo type of h1, lo que me retorna la consola es un object. O sea que no hay diferencia entre un objeto de tipo, no hay diferencia de tipo entre un objeto HTML y un objeto JSON, por poner un ejemplo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es jugárnosla con lo que sería el contenido. ¿Qué tiene un objeto JSON? ¿O qué tiene un objeto HTML que no tenga un objeto JSON? ¿Ya? Y aquí nos basamos en las propiedades. Por ejemplo, un objeto JSON tiene muchas propiedades, pero puede que no traiga una propiedad tagname. La propiedad tagname es una propiedad reservada de los objetos HTML y básicamente es la propiedad que me define qué tipo de etiqueta es la que estoy enviando. El único problema acá es que si yo he declarado dentro de mi arreglo un tag name, entonces probablemente me retorne, haya una mala interpretación del contenido. Pero para efectos de este ejemplo, pues no vamos, luego podemos hacer todas las más validaciones, pero para este ejemplo, pues no vamos a vamos a asumir de que en ningún momento vamos a enviar un objeto que sea del tipo tagname. Entonces le vamos a decir a que voy a tener un node.tagname, o sea que si el tagname, si la propiedad tagname del objeto existe, significa de que lo que le estamos enviando directamente es un objeto HTML puro, un nodo HTML ya renderizado, ya construido. Entonces lo que le vamos a decir es que no me retorne simplemente el nodo, o sea, que no haya ninguna ejecución especial, sino que el nodo como tal me lo envíe. Bueno, luego lo que vamos a hacer es, si no es un string y no es y no posee un tagname, entonces lo que vamos a hacer es construir el objeto. Entonces vamos a decirle a él que sea un const element, y vamos a decir que haya un document .create element, create element, ahí estamos. Y el objeto que nos vamos a decirle es que se nos crea un objeto node y necesitamos poder acceder a la propiedad type del objeto para saber qué tipo de objeto vamos a estar creando. Vamos a hacer un poquito esto para acá para poder verlo mejor, y lo que va a hacer acá es crearme un objeto bastante bien construido. Y lo que vamos a hacerle acá es que me haya un return node. ¿Ya? Ahora, element, perdón. Objeto o node necesita poder acceder a todas sus propiedades. Para poder acceder a todas sus propiedades, las propiedades que nosotros vamos a ir definiendo en la construcción del objeto, vamos a hacer una simple iteración. Entonces lo que le vamos a decir es, primero vamos a verificar que existan las props. Entonces le vamos a decir if, ¿verdad? Y le vamos a decir node.props, o sea que no me intente hacer esto si las props no existen. Entonces si las props existen, bueno, pues vamos a hacer una simple iteración. Vamos a utilizar una iteración del tipo forin, ya, para poder acceder directamente al prop. Y lo que vamos a hacer básicamente es decirle, bueno,
vamos a decirle que el key va a ser el props para que no haya hacer la prop. Voy a quitar esto de acá, y lo que vamos a asumir de que por cada prop que encuentre en el objeto me cree una propiedad del elemento HTML. Entonces, por ejemplo, acá vamos a decirle que si el type of node punto props, ya, si el type of node punto props prop, o sea, si la propiedad, o sea, la posición de la propiedad es una función, o sea, que me está dando una función de retorno, entonces que básicamente lo que haga es crearme un element props ¿verdad? Simplemente que coloque el objeto dentro de la función. También aquí mismo vamos a decirle o estoy como en Visual Basic, o si el type of de la propiedad vamos a copiarlo, ¿verdad? Para que no nos dé una hernia, o es un objeto, ¿ya? Que haga eso, sino que no haga sino que si no es un objeto o no es una propiedad, que me haga un set attribute. ¿Por qué? Porque puede ser de que yo esté enviando un arreglo, que esté enviando una propiedad, entonces, y o que envíe simplemente una cadena. Entonces, si el elements, aquí estoy diciendo, entonces le vamos a decir element punto set attribute, aquí vamos a hacer set attribute, y lo que le vamos a pasar es simplemente el prop, y le vamos a decir de que va a ser el atributo que le vamos a poner es el props. O sea, pues, si es una función o un objeto, que simplemente la asigne a la propiedad del elemento. Y si no, pues si es una cadena, es un string, pues que lo agregue como un atributo al objeto. Algo interesante sobre esto, entender de que cuando yo le digo element prop, JavaScript por defecto entiende de que va a buscar dentro del elemento una propiedad de ese nombre. Por ejemplo, cuando yo le digo aquí h1, vamos a decirle ahí prop 1, me dice que está o sea, que no existe, que está indefinido. Pero si yo le digo h1 prop 1 va a ser igual a 1, automáticamente él entiende de que si la propiedad existe, le va a redefinir el valor. Si la propiedad no existe, lo va a agregar, lo va a definir hasta ese momento. Entonces, ahora h1.prop1 sí existe, ya no está indefinido. Entonces, lo que va a hacer acá es simplemente, cuando él accede a la propiedad, si es una función o es un objeto, simplemente me lo va a agregar directamente sobre ese espacio de nombre del elemento. Recordemos que para JavaScript, tanto una etiqueta HTML como un objeto JSON son objects normales y son objects con diferentes propiedades, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo básicamente es construyendo un objeto que tenga diferentes propiedades, y y ahora yo puedo hacer uso de estas propiedades dentro del DOM. O sea, yo le puedo pasar cualquier cantidad de propiedades al node,
y yo puedo hacer uso de esto dentro del DOM para procesamiento, ya sea que sea una función o una propiedad como tal. Y bueno, básicamente ahora lo que vamos a hacer es probar la función a ver si está bien. Aquí tengo un pequeño error antes de que nos mande el bujillazo, pues vamos a componer acá que estaba poniendo uno de minúscula y es uno de mayúscula. Ahora lo que vamos a hacer es probar que esto funcione. Bueno, vamos a irnos acá a nuestra aplicación y vamos a decirle, vamos a crear un modelo directo de nuestro objeto y le vamos a decir, bueno, vamos a hacer una importación dinámica. Vamos a vernos acá. Aquí lo importante, aquí antes vamos a hacer un export. Y vamos a decir que lo que nos va a exportar va a ser la función render, para que no haya errores acá. Y bueno, acá lo que vamos a decirle es que vamos a importar render, que es una función, un objeto render, y le vamos a decir que lo vamos a importar desde nuestro, acá le vamos a decir que va a ser desde la carpeta script, y le vamos a decir que sea desde el archivo tool components. Ahora acá es algo interesante. Primero que nada, la importación en medio de las llaves implica de que estoy importando específicamente ese componente. Yo puedo aquí tener en tool components muchas más funciones, muchos más objetos, pero yo le tengo que decir a él específicamente qué objeto es el que voy a importar en este momento. Como la importación es dinámica, solo se va a importar hasta el momento que se vaya a utilizar. Y luego de esto, el await solo se puede utilizar dentro de una función del tipo asíncrona, y lo que hace es básicamente decirle al programa, espera, voy a importar. Cuando yo termine de importarlo, continúas. ¿Ya? Entonces lo que hace es importar el objeto y hasta que él termina de importarlo, pues continúa con la secuencia de esto. Recordemos de que el import es una función fetch, o sea que hace una petición al server, en este caso al servidor web, y hasta que no lo resuelve, pues los resultados no se muestran. ¿Y qué pasa? Si no está la sintaxis con una función asíncrona y diciéndole que específicamente tiene que esperar a que esta importación termine, entonces lo que hace, él continúa, ejecuta todo lo que puede y hasta que termina de renderizar muestra el resultado. Sin embargo, si por ejemplo yo no pongo await acá e intento utilizar la render, entonces directamente él entiende que render no existe, aunque sí exista, porque lo ejecuta cuando todavía no se ha terminado de importar y por lo tanto pues va a dar un error. Entonces acá lo que estoy diciéndole es espera a que termine de importar render y una vez que termine de importar render continúas. Entonces ahora ya tengo la función render dentro de mi contexto. Ahora vamos a utilizarla. Acá vamos a decirle a él que vamos a declarar un objeto llamado let y vamos a decirle myh1. myh1, como lo que le estamos pasando son objetos, pues vamos a tener que h1 tiene que ser un object. Y lo que vamos a hacer con el h1 es básicamente darle todas las propiedades que teníamos acá. La ventaja acá es que podemos hacer un objeto construido de una forma un poco más legible. Y por lo tanto pues va a ser un poco más fácil para la aplicación poder poder leer el contenido del objeto, porque el objeto posiblemente tenga menos líneas de código. Segundo, el objeto se convierte en un modelo. ¿Qué significa esto? Que si yo necesitara más h1s directamente, simplemente tengo que renderizar más objetos de ese tipo. Y si yo quisiera más h1s acá, tendría que construir tendría que construir más variables h para poderlas o estar redefiniéndolas a cada momento.
y eso es un poquito, primero que nada, es un poquito tedioso, es un poco más, hay un código más largo y por lo tanto pues hay más peso en la aplicación. Acá yo defino un modelo H1 que va a ser basado en un objeto y básicamente lo que va a tener esto va a ser las propiedades que necesito. Primero necesito tener un type y ese type va a ser, le vamos a decir que el type va a ser H1. Luego, aquí yo puedo tener más propiedades, pero no voy a profundizar mucho en ellas. Va a tener unas props. Vamos a hacer this. Unas props. Va a ser una propiedad props. Y las props, pues va a ser un arreglo de propiedades. Y en este caso, pues, ¿cuáles van a ser las props? Bueno, va a ser primero la propiedad ID. Ya. Y la propiedad ID va a ser myH1. Vamos a poner otro por acá y vamos a tener acá la propiedad className. Acá la vamos a poner directamente class porque es una propiedad interna y pues él va a entender de que va a ser un setAttribute y y le va a poner un setAttribute directamente class. Entonces el class va a ser exactamente va a ser myH1 class. Vamos a copiarlo por acá. Y ya tengo un modelo. Yo tengo un modelo de mi objeto. Todavía no le he puesto el contenido, porque el contenido acá tiene otras definiciones. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues básicamente voy a eliminar esto acá. Bueno, vamos a colocarle la función. Vamos a ponerle el render, pero lo vamos a hacer objects, le vamos a llamar objects. Y le vamos a decir que los objects sea básicamente una colección de objetos H1. Bueno, aquí ya le podemos dar una estructura más de objeto. Y bueno, acá esto ya no lo necesitaría. Me cargo esto y acá me cargo esto. Aquí está. Ya. Entonces, ahora tengo un modelo. Tengo un modelo de H1 y este modelo yo lo puedo cargar directamente sobre mi objeto, pero tendría que antes de poderlo cargar tendría que renderizarlo. Entonces le vamos a tener que decirle que vamos a trabajar con render y pues a render le vamos a pasar como parámetro myH1. Entonces vamos a actualizar acá. Va a desaparecer el hola mundo. Aquí hay un problema. Vamos a ver cuál es el problema. Aquí tenemos un problema porque si se fijan se ha agregado el H1, pero me dice que el tipo indefinido y el props es indefinido. Esto está ocurriendo porque aquí tenemos una falla. Porque estoy diciendo que en las propiedades del node, pero las propiedades del node son directamente el tag y el props, pero realmente no estoy accediendo a las propiedades del props como tal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente decirle que sean las propiedades directamente del props. Entonces guardamos, actualizamos, inspeccionamos y bueno, ahora sí, ya tengo mi H1. Tiene la clase myH1 class según mi modelo. Lo tenemos. Y si yo accedo a sus objects, vamos a poner acá, lo tenemos. Si yo accedo a sus propiedades objects, tenemos nuestras propiedades. Ahí tengo mi arreglo de propiedades y puedo acceder directamente a cualquier posición de estas. Ahí lo tenemos. Entonces he creado un modelo de mi etiqueta que tiene diferentes propiedades y estas propiedades son accesibles, son procesables y editable, obviamente, ¿verdad? Si yo vengo acá y le digo, bueno, tú vas a hacer igual hola mundo, pues cuando yo accedo va a decir que es hola mundo y cuando yo accedo a objects directamente, pues la posición 0 ahora es hola mundo. Entonces acá tenemos esta parte. Aquí también es interesante que como es un modelo, o sea, en ningún momento estoy creando un objeto único, sino que estoy creando un modelo de ese objeto. Pues yo puedo básicamente
crear varios objetos del mismo tipo y cada uno de ellos pues con podría modificar algunas propiedades de esto y tal vez el ID y todo eso antes de volver a renderizarlo, pero me va a permitir, todo esto me va a permitir de que yo pueda basarme en este objeto para poder construir muchos más objetos. Entonces ahora lo que voy a hacer acá es otra cosa, es que no se me está pintando en ningún momento lo que sería la propiedad como tal, el contenido como tal. Acá yo podría acceder a la propiedad innerText o innerHTML para poderle agregar contenido, pero hay un problema con esto. El problema es que cuando yo tengo objetos internos dentro de una etiqueta, pueden ser simples texto o pueden ser más nodos. Entonces acá lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a crear una propiedad que se llame hijos. O sea, todo lo que sea un hijo. De esto, y esto va a ser un arreglo de objetos. O sea, las props son un arreglo de propiedad y este es un arreglo de objetos. En los objetos pues vamos a ponerle que h1 va a tener la propiedad, va a tener objeto hola mundo. Hola mundo. Y puede tener incluso otros objetos que yo puedo irlos redefiniendo acá. Para este caso pues simplemente vamos a decirle que va a tener un contenido llamado hola mundo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle acá a esta propiedad, vamos a agregarle, vamos a hacer la verificación de que los children existan. Si nodes.children existe, si los children existen, entonces lo que vamos a hacer es un mapeo. Node.children, vamos a mapearlo y vamos a decirle que por cada for each, vamos a quitar esto aquí, vamos a hacer un mapeo del for each, le vamos a pasar la función render, o sea que vamos a hacer algo recursivo y aquí le vamos a decir que el child, esto porque ya tengo en uso la palabra element, el child, quitamos esto porque no lo voy a necesitar. Y lo que vamos a decir que el element.appendShoe va a ser el child, o sea el objeto, el hijo que le estoy pasando. Voy a hacer un salto de línea para que esto se vea un poquito más ordenado. Y pues lo que va a pasar es que ahora cuando yo actualizo pues el hola mundo se ha agregado como objeto. Por ejemplo acá, cuando yo vengo por acá, yo puedo tener otro objeto. ¿No? Y vamos a decir que el objeto aquí no vamos a hacer muy profundo porque lo que queremos simplemente es decirle que el type de este objeto sea un H3, por poner un ejemplo, un H2, y que el children de este sea mi prueba. Y pues básicamente no estoy profundizando mucho en el objeto, simplemente le estoy diciendo el tipo y cuál va a ser su contenido, y le puedo decir acá que bueno, que este objeto sea el título. Esto va a tener un... Y bueno, ahora ahí lo tenemos, mi prueba, hola mundo, mi prueba. Ahí se mira más grande, pero si ustedes se fijan es que un H2 está dentro de un H1. Eso obviamente no debería pasar. Pero para que tengamos una idea, si esto fuera otro tipo de etiquetas, pues podríamos irle agregando cualquier cantidad de etiquetas. Incluso yo podría poner varios títulos. Ahí lo tenemos. Y ahí está mi prueba, o incluso si esto fuera un lightboard. Vamos a quitarlo por acá.
Ahí lo tenemos. Entonces, básicamente es esto. Ya tenemos nuestra función de renderizado. Y bueno, aquí vamos a ir agregando otras funciones que nos van a permitir a nosotros ir haciendo cualquier tipo de modificaciones. Y ya vamos a comenzar a utilizar clases, instancias y todo el tema de cómo vamos a construir nuestro DOM. Próximamente vamos a continuar con lo que sería estos videos y espero que les sean de utilidad. Muchas gracias por la atención.